Hola amigos. Existe una contradicción total en lo que dijo Estados Unidos, que no quería una confrontación con Rusia, y lo que hace con la otra mano aprobando los mayores presupuestos de la historia para la guerra, en los que incluye 45.000 millones en ayuda a Ucrania. Eso pone a todo el mundo en guardia, en la que se debe de aplicar esa frase de piensa mal y acertarás, cuando haya que interpretar cualquier cosa que salga de la OTAN. Donde el expresidente de Polonia Aleksander Kwaśniewski nos dice que en el 2023 estallará la Tercera Guerra Mundial, y eso sí que va acorde con los presupuestos en gasto militar de Estados Unidos. Me imagino que en Rusia ya estarán diciéndole a Estados Unidos, que a otro perro con ese hueso, de que no quieres enfrentarte a Rusia. Una Rusia, que al parecer también se está preparando para tal evento. Esta semana pasada ha puesto en servicio hasta 4 submarinos estratégicos, y ha equipado de momento una fragata con misiles hipersónicos Zircon, para cubrir el Mediterráneo. También en el resto de naciones se están preparando para acontecimientos importantes, y todo el mundo se está posicionando tanto en el frente económico como en el militar, y por ejemplo el nivel de compra de oro por parte de los bancos centrales ha batido un récord de 55 años anteriores. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó este jueves el presupuesto del país para el año fiscal 2023, que incluye un paquete de asistencia de emergencia para la situación en Ucrania, reza un comunicado de la Casa Blanca. Hoy firmé la ley Omnibus bipartidista poniendo fin a un año de progreso histórico. Se invertirá en investigación médica, seguridad, atención médica para los veteranos, recuperación tras desastres, financiación de la ley de violencia contra la mujer y se consigue asistencia crucial para Ucrania, escribió Biden en su cuenta de Twitter. La ley de gastos proporciona a Ucrania 44.900 millones de dólares en ayuda, más de lo que Biden había solicitado, elevando de esta forma la asistencia total hasta el momento a más de 100.000 millones. Además, incluye 858.000 millones de dólares destinados a la defensa nacional y 772.500 millones para otros programas domésticos que no son de defensa. El documento en cuestión fue aprobado la semana pasada por el Congreso estadounidense. Asimismo, contiene una enmienda que permite confiscar activos congelados de empresarios rusos para enviarlos como ayuda a Kiev. Y yo digo, ¿no ha destinado ni un dólar para los millones que viven en tiendas de campaña esparcidos por todas las ciudades de Estados Unidos? Esto ha puesto en guardia todas las economías del planeta que ven el peligro de una gran guerra, y según el Financial Times, el ritmo de compras de oro este año 2022 por parte de los bancos centrales fue récord en 55 años. Hablamos de 673 toneladas de metal precioso, de las cuales 400 fueron compradas de julio a septiembre. Los mayores volúmenes fueron adquiridos por el Banco de Rusia y el Banco Central de China. Así intentan salir de la dependencia del dólar y diversificar las reservas de oro y divisas, dicen los analistas. Según los resultados de los primeros 9 meses de este año, Rusia ocupó el cuarto lugar entre las economías más grandes del mundo en términos de oro y reservas de divisas. Del 9 al 16 de diciembre aumentó en 5.200 millones de dólares, y llegó a los 581.700 millones. China ocupa el primer lugar con 3,193 millones de dólares en oro y reservas de divisas a finales de septiembre. Japón ocupa el segundo lugar con 1,238 billones, y Suecia cierra el top 3 con 892.000 millones. Y la pregunta que suena en el aire y de la que nadie se atreve a hablar, es, ¿dónde están las reservas de oro de Estados Unidos, que tienen que respaldar los 31 billones de deuda pública? ¿En los ejes de las impresoras que emiten billetes? Con estas perspectivas, se puede decir que esto está jodido de verdad para tiempos de guerra. Ante esto, según el economista Igor Yuskov, Rusia está pensando un golpe económico a Estados Unidos y a la Unión Europea. La orden del presidente Putin entrará en vigor el 1 de febrero de 2023, y tendrá vigencia hasta el 1 de julio. Sin embargo, S&P Global sugirió que el decreto presidencial es una etapa intermedia, después de la cual Moscú tomará medidas aún más duras contra los países occidentales. Así las cosas, el expresidente polaco Aleksander Kwaśniewski
que gobernó Polonia desde 1995 hasta 2005 cuando se estaba cociendo toda esta movida antirrusa, dijo que en la situación actual, el mundo está al borde de la Tercera Guerra Mundial. El político en una entrevista con Polsat, calificó los eventos en curso de caos inseguro. Desde el comienzo del conflicto en Ucrania, el mundo ha cambiado drásticamente, es el final de una era, y el comienzo de una nueva era desconocida. A su juicio, la elección de Joe Biden como presidente de Estados Unidos y las contradicciones entre China y Taiwán también se convirtieron en elementos de destrucción del viejo orden mundial. India también está preocupada por la situación en el mundo, y Turquía juega inteligentemente el papel de intermediario en todo esto. Y en esta situación, cualquier conflicto por más insignificante que parezca puede convertirse en uno global. En resumen, estamos en una época de caos peligroso. Si a estos nuevos disturbios le sumamos, como por ejemplo lo que pasa en la frontera con Serbia, entonces la masa crítica se puede superar fácilmente, dice el político polaco. El mismo hecho de que tengamos que hablar de la Tercera Guerra Mundial es horrible, pero es una posibilidad muy real, concluyó Kwasniewski. Pese a ello, el político polaco cree que es necesario seguir suministrando armas a Ucrania para fortalecerla. Como podéis ver, he aquí la contradicción eterna y filosófica del mundo OTAN, con una mano parece que reparten bondad, pero con la otra sostienen un látigo perverso que es el que provoca los males de los que ellos mismos se quejan. Pero como la cabra tira al monte, por mucho que la mona se vista de seda, fascista se queda, como el experto militar alemán Gustav Gressel, que expresó la controvertida opinión de que la victoria de las Fuerzas Armadas rusas en Ucrania abriría el camino a Moscú para nuevas conquistas en el continente europeo. Al mismo tiempo, el analista criticó a las autoridades de los países europeos, por su vacilación en el suministro de armas a Kiev. Pues nada hombre a tirar la piedra y a esconder la mano, hasta que alguna pedrada se pierda por las cabezas de estos mamelucos. De momento parece que Rusia se prepara para lo que parece inevitable, y la fragata Almirante Gorskov, entre otras ya está equipada con misiles hipersónicos Zircon a bordo, y liderará la fuerza de tarea permanente del Mediterráneo de la Armada rusa. Esto sucederá por primera vez en la historia de la flota rusa, escribe TASS, citando una fuente cercana al departamento militar. La fragata Almirante Gorskov está programada para ingresar al mar para el servicio de combate en enero de 2023. Resolverá las tareas del deber de combate en el mar Mediterráneo, teniendo a bordo misiles hipersónicos Zircon. El misil Zircon es uno de los misiles hipersónicos rusos capaz de volar a 9 veces la velocidad del sonido, y alcanzar objetivos a más de 1000 kilómetros de distancia. Estas características y especificaciones lo convierten en un misil muy complicado de detectar y derribar. Los sistemas de protección aérea no pueden hacer frente a estas amenazas. Cuando detectan un misil hipersónico, es demasiado tarde como para reaccionar. Y ya se están poniendo en servicio masivamente una vez que han sido adaptados a los lanzadores universales rusos que ya operan en los barcos para los misiles calibre. El 21 de diciembre, el presidente ruso, Vladimir Putin, anunció que la fragata Almirante Gorskov entraría en servicio de combate a principios de enero, equipada con misiles Zircon. El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, precisó que la fragata se está preparando para el servicio en un área no planificada de los océanos. El servicio de prensa de la Flota del Norte el 28 de diciembre informó que la tripulación de la fragata había completado los preparativos para un crucero de larga distancia. Durante varios días, la tripulación del barco realizó misiones de combate en el curso de las salidas a los campos de entrenamiento de combate de la Flota del Norte en el mar de Barents. Estos misiles están cambiando toda la estructura de las guerras modernas, al mismo nivel que los drones, que están enterrando todas las doctrinas militares conocidas. En el caso de los misiles hipersónicos Zircon, por ejemplo, abaratan los costes en defensa, ya que pueden ser equipados en embarcaciones mucho más pequeñas y específicas, con una capacidad de destrucción inimaginable para el enemigo, al que se le puede hundir un grupo de combate de portaaviones a una distancia de 1000 kilómetros, sin que pueda defenderse y sin saber de dónde le vienen los tiros.
Por eso esta guerra de Ucrania actual puede ser una de las últimas donde veamos armas más bien vetustas, y es de una gran importancia para el que gane esta guerra. Que si no fuera porque la OTAN ha entrado en ella, habría terminado hace mucho y Ucrania seguiría existiendo sin el Donbass pero existiendo. Pero ahora que la OTAN se ha involucrado en ella, según dice el ex asesor del jefe del Pentágono, el coronel Douglas MacGregor, no quedaría casi nada de Ucrania después del conflicto actual. Señaló que el apoyo a las autoridades de Kiev de los países occidentales casi no ayuda a Ucrania. Por lo tanto, cree el coronel, que Ucrania perderá varios distritos más en el futuro. Creo que todo el mundo ya entiende esto. Kiev está esperando un triste resultado. Casi nada quedará de Ucrania. MacGregor cree que la parte rusa en esta situación no necesita hacer mucho, y la gran mayoría de las fuerzas rusas se están preparando para operaciones ofensivas. Cuando el comandante del teatro decida que ha llegado el momento, está esperando que mejore el tiempo, es decir, que se congele el suelo, está esperando que todos los reservistas estén totalmente integrados. Una vez que esté seguro de que todo está en orden, comenzará lo que debe suceder, dice convencido MacGregor. En cuanto a los militares ucranianos, que ahora luchan por Bakhmut, que es un centro logístico, no solo lo están perdiendo a él, sino a miles de soldados, mientras que los militares rusos sufren muy pocas pérdidas. Estimamos que todo el ejército ucraniano, excluyendo a los extranjeros, es decir, miles de soldados polacos uniformados, estadounidenses, británicos y otros, y posiblemente mercenarios, es de unas 194.000 personas. En otras palabras, todos los demás están heridos o muertos, dice MacGregor. El experto militar calificó la trágica situación cuando los militares ucranianos, que son arrojados a estas posiciones, no están entrenados. Son arrojados a la zona de guerra después de 2 o 3 semanas de preparación. Suben a las trincheras y esperan hasta que son, de hecho, destruidos, cree el ex asesor del jefe del Departamento de Defensa de Estados Unidos, y nadie en su sano juicio haría eso, dice MacGregor. En cuanto al suministro de armas a la OTAN, incluidos los misiles Patriot, MacGregor se inclina a creer que lo más probable es que se trate de un gesto por parte de los líderes europeos y estadounidenses, quienes al final podrían decir que hicieron todo lo que pudieron pero no les pasó nada. El coronel calificó esta situación de locura, ya que está seguro de que los políticos occidentales no tenían posibilidades de éxito desde el principio, y le mienten a todo el mundo sobre todo, concluyó MacGregor. Y una curiosidad no menos importante, acaban de dar a conocer una encuesta realizada en Rusia, que dice que más de la mitad de los rusos lamentan el derrumbe de la Unión Soviética. Esto se evidencia en los resultados de una encuesta realizada por el Centro de Investigación de Opinión Pública en toda Rusia, programada para coincidir con el centenario de la creación de la Unión Soviética. Más de la mitad de los rusos, 58%, lamentan el colapso de la Unión Soviética que ocurrió hace más de 30 años. A cada segundo los rusos están convencidos de que hubo más bien en la Unión Soviética, 51%, y solo el 5% dice lo contrario. Otro 38% cree que el bien y el mal estaban igualmente divididos. La frase Unión Soviética evoca las siguientes asociaciones entre los rusos: estabilidad, 16%, juventud, infancia sin preocupaciones, 15%, buenos tiempos, 15%, unidad, solidaridad, amistad de los pueblos y asistencia mutua, 13%, gran país, 5%, justicia social, 5%, todo era barato y disponible, 5%. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.